Buenos días, el día de hoy voy a resolver ejercicios del libro Control Estadístico de la Calidad y 6 Sigma sobre cartas de control XR para variables. El primer ejercicio nos dice: en el caso de la longitud de las bolsas del ejercicio 11, se decide emplear una carta de control XR utilizando un tamaño de subgrupo de 5, en donde se toman 5 bolsas consecutivas cada determinado tiempo. En la tabla 7.4 se muestran las medidas y los rangos de los últimos 40 subgrupos. Entonces, lo primero, pasé los datos de la tabla al Excel y dice: calcule los límites de una carta XR y obtenga las cartas. Ya, entonces vamos a empezar con esto. Ya. Lo primero que necesitamos es las formas. Y ya. Ya. Ahora empezamos a calcular. Lo primero es que vamos a necesitar ciertos datos. Ya. Primero necesitamos X medio. Ya. X medio, que son los del ejercicio, que es 300.775. Vamos a necesitar R medio. Ya, R medio, que también tenemos, que es la media de los rangos, y esta es la media de las medias. Vamos a necesitar A2 D3 y D4. Estos datos los obtenemos de esta tabla de acá. Entonces, primero recordemos que dice que utilizando un tamaño de subgrupo de 5. Entonces, para un tamaño de subgrupo de 5, A2 sería igual a 0.577, D3 es 0 y D4 es 2,1144. Ya. Ahora que tenemos estos datos, podemos calcular los límites. Entonces, primero el límite de control superior, el límite de control inferior, el límite de control medio y el límite de control superior. Entonces, el límite de control inferior nos dice que es igual a la media de las medias menos A2 por el rango medio. Ya. El límite central, en este caso, como lo estamos haciendo, estos son los límites para la carta X. Ya, y entonces el límite de control superior sería igual a la media de las medias más A2 por rango medio. Listo, y ahora hacemos lo mismo. Y estos van a ser los límites para la carta R. Ya, el límite de control inferior es de 3 por rango medio. El límite de control central es el rango medio. Y el límite de control superior es de 4 por rango medio. Listo, una vez con estos datos, ya podemos obtener las cartas. Entonces, primero vamos a copiar la media.
Ya. Y copiamos esto. Esto va a ser para la carta X. Ya. Fijamos las celdas. Corremos todo y todos estos van a ser los datos para realizar la carta X. Ahora, para realizar la carta R, usamos los rangos y copiamos de igual manera los datos. El inferior, F4, límite central, F4 y límite superior. Agarramos todo y esto es la carta R. Ya, ahora solo voy a acomodar un poco. Carta X. Ya. Ahora que ya tenemos todos los datos, los seleccionamos y hacemos las cartas. Vamos a buscar gráfico de líneas. Ya. Aceptar. Este es la carta X. Y hacemos exactamente lo mismo para obtener la carta R. Ujú. Ya, ya. A esto podemos acomodarle. Como vemos que el mínimo es 299, vamos a poner 298 como mínimo. Y ahí se puede ver un poco mejor. Ya, ya. Carta X, carta R y ahora el literal B nos dice interprete las cartas, puntos fuera, tendencias, ciclos, alta variabilidad, etc. Entonces en la carta R, perdón, en la carta X, em, que nos muestra cuán alejado está de la media los datos, o de seguir una distribución normal, podemos ver que hay varios puntos fuera, el 10, como el 10, el 11, el 22, son puntos, y este también el 39, son puntos que están fuera de los límites, por lo que podemos concluir, a ver, este es el literal A, aquí, literal B. Ya, para la carta X, ya podemos decir que es el proceso, o sea, los datos son bastante variables. Ya, vamos a decir que el proceso es variable, ya que los datos varían.
respecto a la media. Ajá, los datos no están sobre la media, entonces varían respecto a la media y también es un proceso muy inestable ya que los datos superan el límite superior en un caso y en el resto están por debajo del límite inferior. Los datos varían respecto a la media y también es inestable, ya que, a ver, es inestable ya que hay datos que exceden el límite superior y el límite superior o no alcanzan la medida del límite inferior. Listo. En cuanto a la tendencia de la carta X, aquí podemos ver que puede parecerse a una tendencia de oscilación, ya que se ve que sube y baja repetitivamente y se sale de los límites de control. Por lo que vamos a concluir que el proceso tiene una tendencia oscilante. Ya. Ahora, en cuanto a la carta R, bueno, aquí también podemos ver que el proceso varía respecto a la media, por lo cual es variable, pero aquí los rangos no están por fuera de los límites, tanto inferior como superior. Por lo que podemos decir que em, en cuanto a la variabilidad de los rangos es estable. El proceso es variable, ya que los datos en respecto a la media. A la media, ya. Y es ya. El proceso es variable y es estable, ya que, ya que los datos están dentro de los límites de control. Y aquí podemos decir que tiene una tendencia de mezcla, ya que los datos están, em, están dentro de los límites. Ahorita me estoy dando cuenta que este puede ser fuera del control excesivo, porque sí están fuera del control excesivo. Sí, por eso tienen una tendencia fuera del control excesivo. Y el proceso tiene una
una tendencia de mezcla. Ya. Ahora para el literal C, de una estimación preliminar del índice de inestabilidad ST. Ya. Voy a mover esto para acá. Y vamos a hacer aquí. Por aquí. Ya. La C. Ya, entonces para la C necesitamos la fórmula. La fórmula del índice de inestabilidad. Entonces, esto va a ser el número de puntos especiales, es decir, los que están fuera de los límites, sobre el número total de puntos, por 100 para obtener un porcentaje. Entonces, aquí vamos a poner ST es igual a... Entonces, aquí cada uno tiene 40 puntos. Ya, sí. Esto es de las dos cartas en general. Entonces, cada carta tiene 40 puntos, por lo que el número total de puntos será 80 y el número de puntos especiales va a ser 1, 2, 3 y 4. 4. Bueno, ya. Entonces este va a ser igual a 4 para 80. Ay, escojamos los datos mejor. Va a ser igual a este, al número de puntos especiales. Número de puntos especiales sobre el número total de puntos. Listo. Por ciento. Entonces, de aquí podemos concluir que el índice de estabilidad es de 5, por lo que aquí dijimos que el proceso es inestable, por lo que el proceso es inestable en un 5%. Ya, acabamos con ese literal y ahora vamos al literal de acuerdo con la narración de cómo se controlaba normalmente el proceso que se realiza en el ejercicio 11 y las posibles causas del tipo de patrón de inestabilidad que se observa, ¿cuál sería su conjetura de lo que está pasando dada la evidencia de la carta XR que obtuvo? Ok, para eso necesitamos primero ir al ejercicio 11. Ya, aquí el ejercicio 11 dice: en una fábrica de bolsas de plástico, un aspecto importante de calidad es la dimensión de las bolsas. En una fase del proceso, una máquina debe cortar automáticamente las bolsas. La medida ideal es 30 centímetros con una tolerancia de más o menos 0,5 centímetros. Para asegurar que las dimensiones de la bolsa son correctas, de vez en cuando el operador mide una bolsa y dependiendo de tal medida decide ajustar o no la máquina. Ya, entonces decía... el tipo de patrón de inestabilidad que observa, ¿cuál sería su conjetura de lo que está pasando? Ya. Ya, podemos decir que como se miden las bolsas de vez en cuando y un operador las mide,
observado en la carta X a, puede deberse a varios factores. Primero, las mediciones esporádicas y que no son controladas. Ya que puede haber errores en el sistema de medición, puede ser las condiciones de la máquina, el operador, entre otras. Estos puntos pueden dar a entender que de vez en cuando no es suficiente para comprobar óptimamente las medidas de las bolsas. En las bolsas. Y tal vez el operador debería calibrar la máquina con más frecuencia. O se podría también hacer un calendario de cuántas veces hay que revisar la máquina para poder hacerlo. Ya, terminamos con el punto D. Y ahora, el proceso muestra una estabilidad o estado de control estadístico razonable. Ya vimos que no, ya que esta tendencia tiene puntos fuera del control excesivo y justamente un control estadístico estable es cuando los datos se encuentran dentro de los límites y lo más cerca de seguir una distribución normal o que los datos estén cerca de la media. El proceso no muestra una estabilidad, no muestra un estado de control estadístico razonable. Muestra un control. Muestra un control estadístico razonable. Ya que a pesar de que son pocos, existen que están muy alejados de la media e incluso fuera de los límites de control. Ya.
Ahora vamos a resolver el literal F que dice, aunque dada la situación que muestra la carta X, no tiene mucho sentido estimar la capacidad, de cualquier forma, para darse una idea de cómo sería esta si el proceso fuera estable, haga un análisis de capacidad del proceso. Para ello, calcule la desviación estándar, los límites reales, los índices de P, CPK y K. Entonces dice que no tiene mucho sentido porque aquí podemos ver que los datos no siguen una distribución normal y normalmente los índices de capacidad se debe calcular para una distribución normal. Bueno, cuando los datos son normales, pero ya, aún así vamos a calcular. Entonces, para eso necesitamos estos datos para saber el índice de capacidad. Sigma. Entonces, primero el nominal, y aquí en el ejercicio 11 nos dice que es 30. La delegación superior sería este más 0,5 y es igual a este menos 0,5. Ya. La media la sacamos de aquí, pero esto está en milímetros, entonces la media sería, porque todos estos datos nos los dan en centímetros. Entonces esto sería este de centímetros a milímetros son 10. Ya, este sería el mu. Y de 2 podemos ver en la tabla de acá arriba que para una muestra de N5 es igual a 2,326. Ya. Y ahora, primero el F.1 nos pide el sigma, que sería a, igual al radio medio, que ya nos da el ejercicio, dividido para D2. Ya, con esto ya tenemos todos los datos para resolver los índices de capacidad. Listo. Esto es igual a este. El elemento superior va a ser igual a mu más 3 por sigma. Esto es igual a mu menos 3. 3 por... Ya. Ya. El índice CP va a ser igual a especificación superior menos la especificación inferior sobre 6 por sigma. No está bajísimo, lo cual no es una buena señal. Para obtener el CPK debemos sacar el CPI. CPI que es mu menos especificación inferior sobre 3 por sigma. Y el CPS es especificación superior menos mu sobre 3 por sigma. Ya. Aquí el menor es CPS, lo que quiere decir que el problema está en el límite superior. Ya, es el CPK y K es igual
a un menos el nominal sobre un medio de, bueno, un medio por ese menos ahí. Ya. Y nos da un índice K del 15%. Ya. Ahora vamos a interpretar qué es lo que nos dicen los resultados sí, a interpretar lo que nos pedía el ejercicio. Entonces, ya. Primero, el índice CP fue, es menor a 0,67. Lo que quiere decir que, que ya, puede concluir en cada uno. Lo que quiere decir que el proceso se encuentra en una categoría 4. Una categoría 4, por lo que no es adecuado para el trabajo y requiere de modificaciones muy serias. Listo. Eso en cuanto al CP. En cuanto al CPK, el CPK es de 0,13, que no hay, porque eso quiere decir que ya tienen más de... también del índice de CP podemos concluir que era 0,15 más de 48.506, 48.000. El proceso tiene más de 548.506.130 partes por millón fuera. Bueno, es decir, más del 54,85% de los productos están fuera de las especificaciones. Ya. Y en cuanto al CPK, igual, hay 274.253. Se están produciendo, no, a ver, se están produciendo más del 27,453% de bolsas de plástico fuera de las especificaciones. Plástico, es decir, 274.253,075.
partes por millón por fuera de las especificaciones. Listo. Ya. Y el índice K, ya. Y con el índice K podemos concluir que el proceso está descentrado. Sí, el proceso está descentrado. Está descentrado y no es apto. El proceso está descentrado, por lo que no es apto para el trabajo. Ahora el iterar G nos dice, ¿qué acciones te recomendaría para mejorar el proceso? Entonces, ya. Como vimos, el proceso requiere de varias mejoras. La principal sería bueno, podría ser reducir la variabilidad. Así como la variabilidad, haciendo ajustes en la revisión y calibración de las máquinas, capacitación de los operarios, y justamente lo que decía de vez en cuando, tal vez aumentar las revisiones. También mejorar, implementar un sistema de monitoreo en tiempo real. Tiempo real y tiempo real. Y se pueden utilizar herramientas como ANOVA para analizar en dónde se encuentra la variabilidad del proceso.
y analizar las causas de raíces y evaluar las tolerancias de especificación. Listo. Y con esto daríamos por terminado el ejercicio número 13. Ahora vamos a continuar con el ejercicio 16 que dice, en la fabricación de discos ópticos, una máquina metaliza el disco. Para garantizar la uniformidad del metal en el disco, la densidad debe ser de 1,93 con una tolerancia de más menos 0,12. En la tabla 7.7 se muestran los datos obtenidos para un estudio inicial con un tamaño de subgrupo de 5. Aquí está la tabla. Y el primer literal dice, calcule los límites de control para las cartas XR e interprételos. Entonces, primero vamos a ir a las fórmulas de el XR y lo voy a hacer aquí. Ya. Entonces, primero pasé los datos de esta tabla acá. Y ahora vamos a confirmar que los datos estén bien. Sí, y aquí también. Esto ya nos da el ejercicio, pero para confirmar que estén bien copiados. Ahí está. 0,095. Ya. Listo. Entonces, primero voy a sacar los datos que necesitamos para estas cartas, que son el X medio. Entonces, primero el X medio, que sería la media de las medias, 1,924. Se va a la media de las medias y este es igual al rango medio. Uy, ya, entonces este es el literal A. Primero el límite de control inferior, el límite de control y el límite de control superior. Estos van a ser para la carta X. Y de ahí vamos a sacar para la carta R. Entonces para la carta X va a ser igual a X medio menos a 2 por R medio. Ya. Este para la carta X va a ser igual a la media de las medias. Y el límite de control superior va a ser igual a lo mismo a X medio, pero más a 2 por R medio.
Listo, con esto tenemos todos los datos para la carta X. Y para la carta R, multiplicamos de 3 por R medio. Esto va a ser igual a R medio. Y esto va a ser de 4 por R. Ya. Listo, el límite superior. Ya. Podemos interpretar que esta es la media y que el límite de control inferior es 1.870 y el límite superior 1.979 en la carta X. Por lo que si algún valor se sale de este rango, quiere decir que excede o no llega a las especificaciones que necesita el producto de la densidad del disco. En este proceso no quiere decir que no cumpla con el proceso. Ya, y ahora vamos con el literal B. Grafique la carta XR e interprétala. Ya. Para graficarla vamos a mover todo esto más abajo. Es la A, aquí en literal B. Y aquí en literal B, la carta X le vamos a identificar con morado. Y la carta R con azul. Ya. Entonces, primero para la carta X, vamos a copiar límite de control superior, límite de control y límite de control inferior. Y esto es igual al límite de control superior. Fijamos con F4. Este va a ser igual a este. Ya. Y le extendemos para todos los datos. Y hacemos lo mismo para la carta R. Esta va a ser carta X. El carta X. Ya. Para la carta X, el límite de control superior va a ser 0.201. El de control medio 0.095. Y el límite de control inferior 0. Uy, ya. Igual les tenemos hasta abajo. Y listo, ahora con esto. A ver, el rango va a ser para la carta R. Y la media para la carta X. Ya. Ahora que ya tenemos todo eso calculado, solo nos falta graficar.
Seleccionamos la media. Listo, insertamos gráfico. El límite inferior es 1870. Entonces vamos a ponerle de este. Ahí digo, 1.870. Vamos a ponerle de 1.85. Ya. Y ahí podemos ver mejor el gráfico. Y esta sería la carta X. Y ahora hacemos lo mismo para obtener la carta R. Ya. Listo. A ver, entonces, de una vez al interpretar, vamos a resolver el literal C que dice el proceso tiene una estabilidad aceptable. Entonces, primero, de la carta X, podemos concluir que, que el proceso, que el proceso es variable y estable, ya que se encuentra, los datos se encuentran, varían respecto de la media, pero se encuentran dentro de los límites de control. Y en este caso podemos concluir que el proceso es variable e inestable, ya que como podemos ver aquí en el punto, bueno, luego le cambio, pero hagámosle que el máximo sea de 0. Ay, ya, 0.210. Soy un poquito. 0.25. Ya. Podemos ver que en el límite superior es donde más datos se salen del límite de control superior y este dato, que es el punto 11, está justo sobre el límite inferior. Entonces, el proceso es variable e inestable, ya que los datos se
por lo que de la carta R, que es de los rangos, nos muestra que la amplitud de la curva em, puede tender un poco hacia el lado derecho, que es donde están los datos superiores, y se salen de los límites de control. Entonces podemos concluir que el proceso no tiene una estabilidad aceptable. Ya, esta es la B y vamos a poner la C aquí, aquí. Sí. El proceso no tiene. Listo. Ahora la D. Haga un estudio de capacidad. Para ello, estime la desviación estándar del proceso, calcule los límites reales del proceso, obtenga un histograma para los datos individuales, inserte especificaciones e interprete a detalle, calcule los índices de capacidad, interprételos, y con apoyo de la tabla 5.2, que es la que tenemos aquí, estima el porcentaje de producto que no cumple con especificaciones. ¿El proceso es capaz de cumplir especificaciones? Ya. Entonces vamos a comenzar. A ver, vamos a hacer el de aquí. D. Ya, primero de punto. Ok, la desviación estándar del proceso, los límites. Están en el proceso, los límites, también van a estar la capacidad. Mm, estas y ya, aquí. Ya. Aquí puse que en la carta X podemos ver una tendencia de mezcla, ya que todo se encuentra dentro de los límites, y en la carta R tiene una tendencia fuera del control excesivo. Listo. Aquí tenemos el de aquí y las fórmulas. Vamos a ver, creo que no se copió la tabla. Ah, no, sí, aquí está. Ya. Entonces, este punto uno es calcular la desviación estándar del proceso. Para esto vamos a necesitar, ya, para esto vamos a necesitar hacer una tabla de datos de índices de capacidad. Bueno,
Esos son datos para los índices de capacidad. El problema nos dice que n es 1.93 y más menos 0.12. 1,93 más 0.12. Menos 0.12. La media va a ser igual a la media que nos dan aquí. Vamos a ver a todos. No. De 2 para una muestra de 5 va a ser igualmente 2.326 y O va a ser igual al radio medio sobre D2. Ya tenemos el sigma. Ya, tenemos estos datos. De punto 1 nos pedía esto, va a ser igual sigma. Listo. Voy a borrar esta fórmula. De punto 2 nos pide los límites reales. El límite superior, el límite inferior. El límite superior va a ser igual a mu más 3 por sigma. El límite inferior va a ser igual a mu menos 3 por sigma. Listo. Vamos a ponerle otro color. Este. Ya. De 2, de punto 3 nos pedía. De punto 3 obtengo un histograma para los datos individuales, inserte especificaciones e interprete a detalle. Ya, entonces los datos individuales serían la media para cada subgrupo, para ver cómo se distribuyen, cómo están distribuidos los datos según los subgrupos. Entonces, voy a compartir ahora Minitab. Ya. Vamos a copiar los datos de las medias. Y nos vamos a gráfica, histograma. Vamos a hacerle con ajuste para que nos muestre la curva. Seleccionamos etiquetas. Sí, esto era densidad de discos. Etiquetas. Ya, vamos a poner aceptar. Entonces, carta. Ya.
Ya, ninguno. Y ponemos a aceptar. Ya, ahora, mm, así son como se distribuyen. Si podemos ver que hay valores más cerca de aquí y hay valores mucho más altos. Hay valores de 1.971 a 1.9225 que son más elevados. Aquí también nos da la media y la desviación estándar. Ah, cierto. Sí, ya. En cuanto al histograma, hice otro y los datos. Ese es el de punto 3. De punto 4, calcule los índices de capacidad e interprételos. Ya. Y después vamos a usar esta tabla. Estas tablas, por lo que vamos a sacar el CP, el CPI, el CPS y el CPK. Entonces, el CP, a ver, primero, lo primero, D punto 4, CP. Aquí el CP es igual a S menos I sobre 6 por 5. Listo. Ahora para el CPK necesitamos el CPI y el CPS. El CPI es igual a U menos mu menos la especificación inferior sobre 3 por 5.
Y para el CPS va a ser igual a la especificación superior. Menos mu sobre 3 por 5. Listo, el menor es el CPS. Ay, digo, el menor es el CPI, perdón. Entonces el CPK, lo que quiere decir que el problema se encuentra en el límite inferior. Decía, ya, ya. Entonces podemos interpretar el CP con que está entre 0,67 y 1. Ya. El CP se encuentra entre 0,67 y 1, por lo que el proceso se encuentra en una clase 3, lo que quiere decir que no es adecuado para el trabajo. Es necesario un análisis del proceso y requiere modificaciones serias para alcanzar una calidad satisfactoria. Listo. Esto en cuanto al CP. Y en cuanto al CPK, que el problema se encuentra en el ay, perdón, en la especificación inferior del proceso. Lo que eso será. Ya. Y ese es el de punto 4 y el de punto 5 con apoyo agradar estima el porcentaje de producto que no cumple con las especificaciones. Esta es la tabla 5.2 de punto 5.
Ya ahí sí. De punto 5, el valor del índice es de 0,93. Aquí. Bueno, del CP es 0,98. Ya vamos a estimarles a los dos a uno. Entonces, 0, vamos a hacer una línea. Ya. El 0,27% CP. El 0,27% de los productos se están fabricando fuera de las especificaciones. Es decir, 2.699,934 partes por millón fuera. Esto en cuanto al CP y en cuanto al CPK, el 0,1350%. Productos, es decir, 1.349,967 discos por millón se están produciendo por fuera de las especificaciones. Listo. Ese es el de punto 5. El de punto 6. El proceso es capaz de cumplir con especificaciones. De punto 6. El proceso no es capaz de cumplir con especificaciones, ya que tanto el CP como el CPK reflejan que se debe analizar proceso ya. Ok. Y
Listo, con eso acabamos hasta el D.6. Y ya. Ahora encontrar el literal dice, ¿en qué aspecto recomendaría centrar los esfuerzos de mejora? ¿A capacidad o estabilidad? Bueno, primero podemos ver que en cuanto a estabilidad, la carta R nos mostró que no es totalmente estable. Y en cuanto a capacidad, los índices de capacidad nos muestran que tampoco el proceso no es capaz de cumplir con especificaciones. Entonces, era literal, sí. Entonces, para concluir con el literal, ¿en qué aspecto recomendaría centrar los esfuerzos de mejora? ¿A capacidad o estabilidad? Bueno, primero podemos ver que en cuanto a capacidad, como recién vimos, los índices de capacidad nos reflejaron que el proceso no es capaz de cumplir con las especificaciones. Em, y en cuanto a estabilidad, el proceso cuenta con variabilidad, pero no tanta, que nos muestra la carta X. Y la carta R nos muestra que cuenta también con variabilidad y también es inestable. Por lo que se recomendaría, bueno, podríamos recomendar primero centrar los esfuerzos en mejorar la capacidad del proceso primero para asegurar que los productos puedan cumplir primero con las especificaciones que se requieren para luego poder centrarse en estabilizar un proceso bueno que pueda cumplir con las especificaciones del producto. Entonces, se recomendaría priorizar em, priorizar la mejora de la capacidad del proceso. Priorizar la mejora de la capacidad del proceso para, para que al tener proceso, un proceso que pueda cumplir con las especificaciones, para que al tener un proceso, ya que al tener un proceso que puede cumplir con las especificaciones, como centrarse en mejorar la estabilidad del mismo.
Ya, se recomienda por eso la mejora. A ver, se recomienda primero mejorar la capacidad del proceso. Mejorar la capacidad del proceso. Ya, entonces se recomienda primero mejorar la capacidad del proceso para asegurarse que los productos finales puedan cumplir con las especificaciones. Y así, al tener un producto que puede cumplir, un proceso que puede cumplir con especificaciones, hay como centrarse en mejorar la estabilidad del mismo. Listo, y ahora sí, con esto em, podemos también realizar las cartas XR en Minitab. Tab. Aquí tenemos el histograma. Y vamos a hacer un proyecto. Sí, lo vamos a guardar. Ya. Aquí vamos a hacerlo con el asistente, así que nos asistente. Em, Gráficas de control. Tamaño de su grupo 8 menos. Se encuentran en columnas. Seleccionamos todas las columnas. Y estimamos a partir de los datos. Eh, ya. Aquí están los que son inestables. Este, sí, la muestra 11 es 0. La muestra 21 y la muestra 6. Vamos a comparar. Ujú. Listo. Y con esto damos por terminado el ejercicio número 16. Ahora vamos a continuar con el ejercicio 21 que dice, en una empresa se hacen impresiones en láminas de acero que después se convierten en recipientes de productos de otras empresas. Un aspecto importante a vigilar en dicha impresión es la temperatura de horneado, donde entre otras cosas se presentan adherencias y la lámina se seca una vez que ha sido impresa. La temperatura de cierto horno debe ser de 125 grados centígrados con una tolerancia de más o menos 5 grados. A pesar de que al horno se le programa la temperatura, por experiencia se sabe que no la mantiene. Por ello, para llevar un control adecuado de la temperatura del proceso, se decide emplear una carta de control individuales. Cada 2 horas se mide la temperatura. En la tabla 7.9 se muestran los últimos 45 datos en el orden que se obtuvieron, con el rango móvil para facilitar los cálculos. ¿Qué es esta tabla? Ya, entonces, el literal la dice, ¿por qué en este caso utilizar una carta individual y no una carta XR? Esto es porque para una carta XR se necesita saber un tamaño, se necesita tener un tamaño de subgrupo mayor a 1.
Pero en este ejercicio solo se mide la temperatura cada 2 horas, por lo que solo hay una medición por cada subgrupo y no varias. Entonces, las cartas de individuales están diseñadas para monitorear un proceso cuando solo se tienen observaciones individuales y no un grupo de mediciones para cada punto en el tiempo. Entonces, em, porque para una carta XR necesita tener tamaño mayor, un tamaño de su grupo mayor a uno. Pero mm, cada 2 horas. Está bien. Listo. Ya, aquí solo transcribí lo que dije y aquí dice B. Me dice, estime los límites de control para la carta para la carta de individuales e interprételos. Entonces, aquí vamos a las fórmulas. Ya. Ujú. También vamos a necesitar esta tabla. A ver, sí, esa sería ya. Entonces, para el literal B, vamos primero a recolectar los datos que necesitaríamos. em, bueno, en este caso sería X, X media, que es igual a este vamos a ver si sí es. Ya, sí es. 7 necesitaríamos n, que en este caso es 1, y, y de 2 para poder obtener el sigma. Ya. Ahora ya tenemos todas las fórmulas y solo queda calcular. Entonces, sigma
De 2 para tamaño de muestra. Para una carta de individuos es igual a 1.128. Sí, por aquí no hay. Pero para una. Ah, no, sí. Aquí está. De 2. El primerito, como no hay uno, para una carta de individuos es igual a 1.128 y esto va a ser igual al rango medio sobre de 2. Listo. Ya. Una vez que ya tenemos esto resuelto, podemos estimar los límites de control. Entonces, límite de control superior, límite de control central y límite de control inferior. Ya. El límite de control superior nos dice que es igual a mu más 3 por sigma sobre la raíz de n, pero como la raíz de, que en este caso sería 1, es 1, no le voy a poner, pero también se le podría hacer y debería dar lo mismo. No, más 3 por sigma sobre la raíz de este 1. Nos da lo mismo. Ya, el central va a ser este. Y el inferior va a ser igual a este. Bueno, no, de hecho, va a ser a, igual a todo esto, pero menos. Listo, y esto me da 21,15. Cartas individuales. Listo. Entonces podemos interpretar que si en la carta de individuales los datos sobrepasan este límite superior de 29,5 o están por debajo del límite inferior 21,15, quiere decir que el proceso va a ser inestable y em, esto va a poder afectar cómo se está desempeñando el proceso y al final cómo resulta el producto final. Ahora, ahora vamos con la pregunta C, que dice, obtenga la carta e interpreta. A ver, de hecho podemos obtener aquí. Ya, sí, porque esa es la medida de las temperaturas, entonces aquí
El control superior. Listo. Ahora con los datos de temperatura. Estos vamos a obtener la carta de individuales. Superior dice que es 21. Mínimos 20. Máximos 35. Aquí vamos a ponerle carta de individuales. Ya. Aquí podemos ver que este está muy cerca del límite inferior y este sobrepasa el límite superior. Vamos a ponerle de máximo 31. Ya. Entonces podemos ver que el proceso es variable y no es estable tampoco porque hay datos que sobrepasan. Em, Así que vamos a también hacerle Minitab para comprobar los datos. Listo, ahora sí. Nos vamos al asistente, gráficas de control. Tipos de datos son continuos. Datos recolectados en subgrupos, no. Así que hacemos una gráfica IMR y se determina estimando a partir de los datos. Ya. Aquí nos dice que se encontró un punto por fuera. Eh, sí, un grupo por fuera en el punto 32. Entonces, ya, vamos a copiar la gráfica. Aquí nos dice que la medida del proceso puede no ser estable y un punto de los datos, 2.2% está fuera del control de la gráfica. O sea, el 2.2% está fuera del control de la gráfica. Em, Aunque el proceso sea estable, se puede ver un 0.7 por ahí. Entonces aquí podemos ver que está, que sí está bastante este punto fuera del control. Ya, vamos a copiar esta gráfica. Ya. Y la interpretación de esta carta es em, el proceso es variable. Es variable, pero puede no ser estable.
ya que un punto de los datos se encuentra fuera del límite superior. Y es el punto 32, 29.8. Y dentro de las especificaciones, ajá, 29. Ya, listo, y aquí se muestra. Ya. Ese es el literal C y el literal D dice, en el punto 32 se decidió hacer un ajuste al horno. ¿Tiene algún fundamento estadístico esta decisión? ¿Fue una decisión oportuna? Em, sí tiene, sí tiene un fundamento estadístico. A ver, ya. El literal D nos dice, en el punto 32 se decidió hacer un ajuste al horno. ¿Tiene algún fundamento estadístico esta decisión? ¿Fue una decisión oportuna? Entonces vamos a responderla aquí. D. D. Eh, bueno, debido a que esta medición está por fuera de los límites, está sobrepasando el límite superior, esto indica que el proceso está fuera de control, por lo que sí se justifica estadísticamente un ajuste basado en causas especiales, como lo es este caso. Está fuera de los límites de control. Sí, listo.
Y por último, la pregunta E dice, alguien no está muy convencido de la decisión tomada y argumenta que la temperatura todavía estaba dentro de especificaciones. ¿Qué opina al respecto? A ver, dentro de las especificaciones. Las especificaciones decían 125 grados centígrados y 5 grados centígrados. Bueno, y por último, respondiendo a la pregunta E, dice, alguien no está muy convencido de la decisión tomada y argumenta que la temperatura todavía está dentro de las especificaciones. ¿Qué opina al respecto? Bueno, se puede decir que en la estadística de control, que es la que estamos viendo en las cartas, se centra en el proceso, en si el proceso está bajo control, no si en las mediciones están dentro de las especificaciones. Por lo que al dato 32 salirse por fuera de los límites de control, eso sugiere que el proceso podría estar inestable, lo que sí justifica una acción preventiva como lo puede ser el ajuste para el horno, que se dice que le hicieron en ese punto, para evitar que el proceso se descontrole más adelante y poder estabilizarlo lo más posible. Entonces ahorita voy a transcribir esa respuesta. Y con eso finalizaríamos el ejercicio 21. Listo, ahora sí, una vez transcrita la respuesta, con esto damos por finalizado el ejercicio 21. Muchas gracias.